Bueno, buenos días, yo soy Inés González, soy la directora de Oncología Médica. En esta sesión, en conjunto con mis compañeras, tanto de endocrino como de farmacia, vamos a hablar de la nutrición del paciente oncológico. Si bien es cierto, nos vamos a centrar en un tipo de perfil de paciente, esta sesión sí que podría ser extrapolable a otro tipo de paciente, ya sea el paciente geriátrico, el paciente crítico o el paciente crónico. A grandes rasgos, quería iniciar esta sesión. Este lugar. Quería iniciar esta sesión con la siguiente afirmación, y es que el paciente oncológico que está desnutrido se va a morir, y no se va a morir ni en relación a su proceso tumoral, ni en relación a toxicidades secundarias a los fármacos que administramos, ni tampoco complicaciones relacionadas con el tumor, sino que en la mayor parte de los casos el hecho de estar desnutrido va a llevar a cabo una serie de complicaciones que van a promover el fallecimiento del paciente. Como decíamos previamente, esta sesión sería extrapolable a otro perfil de paciente, así que es importante determinar qué es la desnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición no deja de ser un estado de malnutrición en el cual se establece una ingesta deficiente o insuficiente de nutrientes que puede llegar a afectar negativamente tanto al desarrollo, crecimiento o a la salud en general del paciente. A mí la verdad me gusta más la definición siguiente, que es de la Sociedad Española de Endocrino, en la cual se describe la desnutrición como un trastorno nutritivo que va a ser reversible y que se va a caracterizar por una serie de criterios fenotípicos, que es lo que vemos nosotros en la práctica clínica habitual, ese paciente con bajo peso, con masa muscular, y unos criterios etiológicos, en este caso la enfermedad oncológica, si bien es cierto que estos criterios podrían ser diversos. Sí que es cierto que nosotros solemos relacionar la desnutrición con un perfil de paciente prototipo, que es el paciente caquético. Pero la desnutrición tiene diversas caras y también se podría ver así. En los últimos años surge una nueva entidad, que es la obesidad sarcopénica, que cada vez presenta más auge, mayor número de complicaciones, incluso en relación al paciente oncológico, y que se caracteriza por ese paciente obeso, con sobrepeso, y que por el contrario presenta una pérdida de masa muscular. Sí que es cierto que es un término, como he dicho antes, que está en auge y por el contrario sigue siendo una entidad bastante infradiagnosticada, un poco también por esa percepción que tenemos nosotros de desnutrición. Muy bien, pues ahora vamos a profundizar un poco con el paciente oncológico y vamos a aportar una serie de datos recogidos de la Sociedad Oncológica de Oncología, la Sociedad Española de Oncología Médica. A grandes rasgos, en un 30% de los casos, el paciente oncológico recién diagnosticado ya va a presentar una pérdida ponderal de peso. Y aquí es importante tener en cuenta la realización de una adecuada anamnesis al diagnóstico de la enfermedad, porque el síndrome en general va a estar presente y el diagnóstico precoz de desnutrición va a ser de gran relevancia incluso para nosotros. Como bien podemos ver, la desnutrición va a ir acompañada de la evolución de la propia enfermedad y va a avanzar con el paciente, al igual que avanza la propia enfermedad. Así que un 80% de los casos, aquellos pacientes que van a presentar estadios avanzados, es decir, un estadio 4, van a presentar una pérdida ponderal de peso mayor del 10%, que no deja de ser un porcentaje bastante relevante. Respecto a la prevalencia a nivel español, va a ser el 52%, pero estos datos van a ser superponibles al resto de países. Y si nos centramos en la incidencia en relación al tipo de tumor, no es muy difícil darnos cuenta que aquellos pacientes que presentan tumores digestivos de vías inferiores, es decir, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, estómago, hígado, van a presentar una mayor incidencia de desnutrición, también un poco porque esa ingesta oral va a verse limitada. Por otro lado, tumores como los de ORL, de otorrino o cáncer de pulmón van a presentar una incidencia también elevada, también un poco en relación a su localización. ¿Cuáles son los motivos que asocian la desnutrición con este perfil de paciente? Pues bueno, los motivos van a ser múltiples. Aquí sí que va a ser importante tener una visión holística del paciente en la práctica clínica habitual, es decir, no solo centrarnos en la patología per se y las complicaciones relacionadas, sino también tener en cuenta aquellos aspectos psicosociales que puedan alterar la ingesta del paciente, como es la incertidumbre por la enfermedad, la depresión, el sedentarismo, etcétera, y otros factores como puede ser hacia dónde vamos a ir con la enfermedad o lo que sería pues, el abordaje de las familias a lo largo del avance de la misma. Respecto a aquellos factores relacionados con la enfermedad, lo que decíamos previamente, en función del tipo, la localización, el estadio de la enfermedad oncológica,
el porcentaje de desnutrición va a ser variable. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, que al igual que otras entidades, otras enfermedades, las enfermedades oncológicas son estados proinflamatorios. Por lo tanto, lo que vamos a favorecer son reacciones orgánicas catabólicas y anorexígenas, de ahí la presencia de desnutrición. Por otro lado, los tratamientos. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta que independientemente de que nuestra intención sea radical, curativa o paliativa, lo que buscamos es la cronicidad de la enfermedad, estos fármacos, estos tratamientos no van a estar exentos a efectos adversos y complicaciones, que tampoco me voy a meter mucho, pero sí que, por ejemplo, un abordaje radical con radioterapia o con una intervención quirúrgica puede presentar unas complicaciones inmediatas o a largo plazo que van a limitar la ingesta oral. Por otra parte, nuestros tratamientos, esquemas muy frecuentes basados en platinos, basados en taxanos, van a presentar múltiples efectos adversos relacionados con la ingesta. Por ejemplo, la emesis secundaria este tipo de tratamientos y que nosotros debemos de intentar paliar. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición? Pues a grandes rasgos son bastante fáciles de determinar. Un paciente desnutrido va a presentar un sistema inmunitario deficiente, por lo tanto, un mayor riesgo a infecciones, a que la cicatrización durante intervenciones quirúrgicas o la consolidación del callo de fractura se va a prolongar en el tiempo. Van a presentar mayor riesgo de presentar úlceras por presión. La calidad de vida de estos pacientes va a verse disminuida. Y sobre todo, lo que vamos a darnos cuenta es que el paciente desnutrido va a tolerar muy mal las toxicidades de los fármacos que vamos a administrar. De hecho, un porcentaje elevado de los mismos no llegan a completar el tratamiento. Y bueno, aquí existe un estudio, que es el estudio español de DICES, en el cual sí que se confirma que el paciente desnutrido, sobre todo el paciente oncológico, tiene un aumento de la estancia hospitalaria. Hablamos de motivos, hablamos de consecuencias, ahora vamos a ver cómo podemos revertir esta situación. Aquí las bases, y lo que quiero que tengamos en cuenta es que se van a basar en establecer un diagnóstico precoz de desnutrición y sobre todo llevar a cabo un manejo integral. Las bases de este manejo van a basarse en lo que sería un cribado nutricional óptimo, llevar a cabo una educación y un asesoramiento dietético del paciente, intentar individualizar y adaptar las dietas a las necesidades del paciente, en nuestro caso, evitar las toxicidades de los fármacos y sobre todo también promover la actividad física. Respecto a las recomendaciones dietéticas que podremos tener en cuenta, una de las quejas principales de nuestros pacientes están en relación a la mucositis y la xerostomía. ¿Qué vamos a llevar a cabo? Pues básicamente nuestras recomendaciones: dietas de fácil masticación, alimentos suaves, sin picantes, sin ácidos, intentar favorecer la ingesta hídrica. Cuando esto no es suficiente, por ejemplo, en el caso de la mucositis, nos podemos valer de enjuagues con lidocaína viscosa, con bicarbonato, el empleo de soluciones de mucositis. En caso de la xerostomía, que es la boca seca, pues podríamos aportar pilocarpina, saliva artificial o incluso remedios de la abuela, tipo tomar un hielo, bueno, tener un hielo en la boca o masticar un caramelo. Respecto a la disgeusia, que es una de las quejas principales de nuestros pacientes, que es que los alimentos les saben a metales, que ya no saben igual que antes. Aquí lo que tendríamos que hacer es favorecer la ingesta de productos cocidos con sabores suaves a temperaturas ambientes. ¿Qué pasa? Que a veces estas recomendaciones no son suficientes y nos tenemos que apoyar con un manejo farmacológico. Aquí lo relevante es tener en cuenta que estos fármacos no presentan una evidencia alta de efectividad a la hora del aumento de peso de nuestros pacientes y que en ninguno de los casos va a aumentar la supervivencia del mismo. Dentro de ellos, los más relevantes van a ser los corticoides y los progestágenos, que más o menos es lo que estudiamos en el MIR. Corticoides, en caso de que la supervivencia sea menor de 3 meses, los progestágenos cuando es mayor de 3 meses. A grandes rasgos, los efectos adversos más o menos ya los conocemos. Yo quiero resaltar que el megestrol, que es un fármaco que bueno, se suele recetar bastante frecuentemente, es un fármaco muy protrombótico. Y aquí sí que tendríamos que tener en cuenta el riesgo-beneficio del paciente, es decir, si la enfermedad tumoral es protrombótica, nuestros fármacos también lo son, quizás administrar un fármaco con una escasa evidencia y que por encima puede favorecer el riesgo de trombosis, pues quizás hay que pensárselo 2 veces. Otros fármacos con una menor evidencia, pero que también presentan estudios relacionados con el paciente oncológico, son los cannabinoides, los antidepresivos, en este caso la olanzapina, que aquí lo que buscamos son los efectos secundarios de este tipo de fármacos, y los procinéticos, para evitar un poquillo las complicaciones derivadas de la propia enfermedad y de nuestras toxicidades.
Bueno, a pesar de la importancia de la desnutrición en el transcurso de la enfermedad oncológica y de la frecuencia de esta, la desnutrición sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada y difícil de diagnosticar. Esto es porque el concepto de desnutrición ha ido cambiando tanto por los avances en el conocimiento como las herramientas disponibles para diagnosticarlo. Es fundamental realizar una evaluación inicial nutricional para favorecer el diagnóstico de desnutrición. Los objetivos de una evaluación nutricional son identificar a los pacientes con desnutrición o con riesgo de desarrollarlo, cuantificar el riesgo de ese paciente de desarrollar desnutrición y planear una adecuada terapia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Mira, llamada para una pregunta. A ver, Mira, es que Antonio le salió una infección en la boca y le tienen que sacar una, digamos, no una muela, sino un un diente. nervio. Hay matarle el nervio, sí. Y le mandaron un antibiótico, entonces, pues con la medicación que le está tomando, le mandaron este antibiótico, amoxicilina Sandoz 750 gramos. Sí. Entonces, que si la puede tomar, pues la chica me dijo que Entonces, la evaluación nutricional tiene una vertiente individual en la cual se diagnostica a un paciente en concreto de desnutrición relacionada con la enfermedad y una vertiente colectiva en la cual se aplican distintas herramientas de cribado sobre grupos de riesgo como pueden ser los pacientes oncológicos. Las herramientas de cribado son muy importantes porque los pacientes por el hospital que tienen una nutrición parenteral o una nutrición enteral son fáciles de ver porque tienen sondas y bolsas colgando, pero todos los pacientes que se van a beneficiar de suplementos nutricionales orales o de suplementación de un déficit vitamínico en concreto, son pacientes en los que hay que ir a buscar porque a veces a simple vista, si no es un paciente cafético, no puede no llamar la atención del clínico. Los test de cribado deben ser válidos, fiables, sensibles, reproducibles, rápidos y sencillos para que puedan ser realizados incluso por personal no especializado. Hay distintos tipos de test de cribado que se clasifican en clínicos, analíticos o mixtos en función un poco de los ítems que utilicen para evaluar al paciente. Y luego también en función de la población a la que se esté dirigido el test de cribado, pues hay distintas recomendaciones. En el hospital, en la planta de oncología y hematología, las enfermeras lo que hacen es pasar el test de valoración subjetiva global a los pacientes que ingresan y este test clasifica a los pacientes en tres grupos. A, que son los que tienen buen estado nutricional, B, que tienen desnutrición moderada o riesgo de desnutrición y C, que tienen una desnutrición grave. Entonces las enfermeras meten, si el paciente está en la categoría B o C, lo meten en el ordenador y a nuestra enfermera de nutrición le salta una especie de interconsulta para que se haga una evaluación más exhaustiva de ese paciente. El diagnóstico de desnutrición se realiza mediante los criterios GRIM, que aunque puedan ser imperfectos, son los primeros criterios que unifican el diagnóstico de desnutrición y que han sido aprobados por todas las sociedades de nutrición. Los criterios GRIM incluyen criterios fenotípicos, que son la pérdida de peso en porcentaje, el IMC y la masa muscular reducida. Y criterios etiológicos, que son la ingesta alimentaria o absorción de nutrientes reducida y la inflamación. Para diagnosticar a un paciente de desnutrición tiene que cumplirse al menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Y luego, una vez que hemos diagnosticado al paciente de desnutrición, esta se clasificará en moderada o severa y para ello solo se van a utilizar los criterios fenotípicos. Es importante clasificar la desnutrición porque eso nos va a indicar la intensidad del tratamiento nutricional y luego también la prevención de complicaciones como el síndrome de realimentación. Vale. Para diagnosticar la desnutrición hay técnicas de antropometría clásica y las nuevas técnicas morfofuncionales. Las técnicas de antropometría clásicas son el peso y la talla, la medición de pliegues corporales como el pliegue tricipital, el uso de la dinamometría para ver la fuerza muscular y la medición del perímetro de cintura y del perímetro de pantorrilla. Estas técnicas se siguen utilizando y son válidas, pero hay ciertas ocasiones en las que pueden dar lugar a error, como por ejemplo pacientes obesos en los que hay un aumento exagerado del compartimento graso o pacientes en los que hay un aumento del compartimento hídrico, como puede ser el paciente de Kawasaki o un paciente, pues, por ejemplo, con gastritis carcinomatosa.
Para ayudar al diagnóstico se han surgido nuevas técnicas, que son las técnicas de evaluación funcional, y voy a mencionar tres de las más que más se están utilizando y una que también es interesante. La bioimpedanciometría es una técnica que ha demostrado valor pronóstico en pacientes oncológicos y es una técnica que es portátil, con la cual se puede utilizar tanto en la consulta como en el paciente hospitalizado. Con ella obtenemos el ángulo de fase que nos va a clasificar a los pacientes en función del grado de hidratación y del tejido corporal, es decir, en la masarca, paciente deshidratado, paciente atlético, paciente cardiótico, no de la masa muscular. Entonces se puede utilizar también en el seguimiento del paciente para ver cómo va evolucionando y es una técnica que tiene muy poca variabilidad interoperadora. Por otro lado está la ecografía morfofuncional, en la cual se utiliza un ecógrafo con una sonda lineal y se mide el recto anterior, el músculo recto anterior, pues en el tercio inferior. Es importante medir siempre a los centímetros a los que se está realizando la ecografía para que siempre se realice en el mismo punto y no dé lugar a errores en ese sentido. Lo que se hace es mirar la ecogenicidad del músculo, que está aumentada en casos de fibrosis o de infiltración grasa, y luego medir el eje X y el eje Y. El eje Y se mide tanto en reposo como en contracción, con lo cual eso nos permite valorar la funcionalidad del músculo. Es una técnica que también es portátil, con lo cual también se puede utilizar en consulta y en planta, y tiene más variabilidad interoperadora, claro, todas las cosas. Y luego está la tomografía del TAC, que es una técnica que se está desarrollando actualmente y en la cual se realiza mediante un software de inteligencia artificial, se coge un corte transversal a nivel de L3 y el software lo que hace es distribuir los distintos compartimentos corporales, el músculo, el tejido visceral y el tejido adiposo subcutáneo. Entonces con esto, bueno, se ve cómo va la evolución de cómo es el paciente, cómo va evolucionando a lo largo del proceso. En pacientes oncológicos es muy interesante porque al final son pacientes que tienen muchos TACs a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad y nos permite ir comprobando la evolución del paciente sin realizarle más pruebas. Pero son técnicas que todavía están desarrolladas. Bueno, luego están las determinaciones de laboratorio, que antes sí que es verdad que se utilizaban para el diagnóstico de la desnutrición y que aunque su disminución puede reflejar una depresión prótica visceral, no son específicas de desnutrición. Por ejemplo, la albúmina se utiliza como marcador pronóstico en el tratamiento nutricional, pero no es un diagnóstico per se de desnutrición, porque es una proteína que también disminuye la inflamación, con lo cual en el estado, pues si el paciente oncológico tiene una infección, pues va a estar disminuida la albúmina. Y además en la desnutrición crónica es normal. La prealbúmina, que tiene una medida más corta, se utiliza como un marcador de desnutrición y la PCR se utiliza como un marcador de inflamación del paciente. En cuanto al tratamiento, siempre se va a preferir la vía oral, es decir, porque es más fisiológica y tiene un menor número de complicaciones. La suplementación nutricional oral, si se puede dar, va a ser una técnica de elección. Y luego la nutrición enteral por sonda, que, bueno, en función de si va a ser a corto plazo o a largo plazo, valoraremos si es a corto plazo son las nasoenterales o nasogástricas y a largo plazo, que son más de 4 o 6 semanas, pues ya habría que hacer algo más permanente como es la colocación de peso, de guinostomías. La nutrición se administra a nivel gástrico o a nivel postpilórico en función del riesgo de aspiración del paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la nutrición enteral? Pues absolutas son que no se puede utilizar el tubo digestivo por cualquier causa, perforación, híleo, isquemia, una hemorragia digestiva aguda grave. Y luego las relativas pues son las fístulas entéricas de alto débito, la enteritis aguda grave, la diarrea pancreosa persistente y vómitos incontinentes. En cuanto a la nutrición parenteral, esta está indicada en el caso de que el aporte de nutrientes por vía digestiva sea imposible o insuficiente durante un periodo de entre 5 o 7 días, un poco dependiendo del paciente. Tiene mayor número de complicaciones y por eso preferible siempre la enteral. Hay varios tipos de nutrición parenteral que se clasifican en función del aporte, que puede ser completa o total, cuando todos los nutrientes que se le administran al paciente se están administrando por vía parenteral, o complementaria si es un paciente, por ejemplo, un postquirúrgico que está reiniciando la ingesta, pero esta todavía es casi por vía oral y se mantiene la nutrición parenteral para seguir aportando nutrientes. Y luego, en función de la vía de acceso, la central, que es en la cual la nutrición parenteral se está administrando pues, por una vía venosa central, un TIC, o en el caso de un paciente oncológico, también se puede administrar por el reservorio, o periféricas, que son nutriciones que solo se pueden administrar por una vía periférica porque tienen menor osmolaridad y menor número de
Vale, pois agora na última parte vamos a centrarnos nas recomendacións de aportes nutricionales en paciente oncológico. Tamén falaremos do uso de distintos farmaconutrientes e de tipos especiales de nutrición como é a inmunonutrición. A maior parte desta información está recollida nas guías ESPEN da Sociedade Europea de Nutrición Clínica e Metabolismo, que nas últimas actualizacións pois consta de 43 recomendacións en formato comentario breve, basados en evidencia e en consenso e con información obtida fundamentalmente de revisións sistemáticas e mesa-análisis. En canto a requerimentos, os requerimentos energéticos en pacientes oncológicos non se observou que foran distintos dos de lípidos sanos, sendo o gasto energético total en todos estes pacientes igual ao gasto energético basal máis o gasto inducido pola actividade física e a termogénesis inducida polos alimentos. En ausencia dunha calorimetría indirecta, que sería o gol estándar para establecer os requerimentos calóricos nos pacientes, as guías recoméndanos un aporte diario entre 25 e 30 kilocalorías kilo día. En canto ao aporte de proteínas, os pacientes oncológicos teñen reducidas as dosis de proteínas, pero responden adecuadamente aos seus aportes, e as dosis diarias recomendadas estarían entre 1 e 1,5 gramos kilo día. En canto a vitaminas e minerales, de maneira general, os pacientes oncológicos os seus requerimentos tamén serían iguales que os dos individuos sanos, e non se recomenda a suplementación salvo en aqueles pacientes que presenten un déficit específico de alguna vitamina ou mineral. En caso de pacientes que presenten resistencia á insulina e pérdida de peso, as guías recoméndanos unha redistribución dos macronutrientes, aumentando o aporte de grasa e reducindo hidratos de carbono, e desta forma conseguimos un maior aporte de enerxía con unha menor carga de glucosa. En canto ás intervencións nutricionais, como ben comentaron as miñas compañeiras, as principales están enfocadas a favorecer o máximo posible a ingesta de alimentos por vía oral, con unha serie de consellos nutricionales enfocados sempre a aumentar o aporte energético e o aporte proteico con aqueles alimentos que os pacientes toleren na maior medida posible. No caso de que presenten síntomas que poden afectar a tolerancia oral, como poden ser náuseas, vómitos, disfagia ou alteracións de gusto e de olfato, pois habría que tratar estes síntomas para que afecten o menos posible a tolerancia oral e que os pacientes non presenten un maior riesgo de descontrol. Comentar neste punto que moitos destes síntomas poden estar provocados ou estar agravados polos propios fármacos utilizados no proceso oncológico e que, por tanto, poden agravar ou empeorar o estado nutricional dos pacientes. Pero tamén se produce unha relación no sentido oposto, unha relación bidireccional, pois aqueles pacientes que teñen un peor estado nutricional presentan máis riesgo e con máis frecuencia toxicidades asociadas a estes fármacos. No caso de que, a pesar destas intervencións, a ingesta por vía oral sexa insuficiente, habría que valorar o uso de suplementos nutricionales orales. En canto ás dietas restrictivas como a dieta cetogénica, non hai evidencias hoxe en día de que sexan útiles e beneficiosas en pacientes oncológicos. Si, a pesar de todas as intervencións e o uso dos suplementos nutricionales, as ingestas siguen sendo baixas, habría que valorar o uso de nutrición enteral ou nutrición parenteral, prestando especial atención á posible aparición dun síndrome de realimentación. Ben, pois un síndrome de realimentación que sería unha complicación metabólica que non é exclusiva de pacientes oncológicos e que se produce tras a reintroducción do aporte nutricional elevado naqueles pacientes que o presentan desnutrición ou levan xa varios días en ayunas. Caracterízase por unha reducción de magnesio, fósforo, potasio e tiamina e unha alteración do metabolismo de glúcidos e lípidos. Os pacientes que presentan maior riesgo de presentar este síndrome serían pacientes con índice de masa corporal inferior a 16, pacientes que presentan pérdida de peso nos últimos meses, sin ingesta na última semana ou con ingestas inferiores ao 50% dos seus requerimentos nos últimos 5 días. Para intentar evitar a aparición deste síndrome de realimentación, o ideal é iniciar a terapia nutricional con baixo aporte calórico, en torno a 10-20 kilocalorías por día e ir aumentando progresivamente, en torno a un 33% das necesidades do paciente cada día 2 días. Tamén se recomenda a suplementación con tiamina durante os primeiros 5 ou 7 días a dosis de 100 mg día e tratar as alteracións electrolíticas no caso de que aparezcan. Volvendo á intervención nutricional enfocada a favorecer a ingesta por vía oral, vamos a comentar un pouco o uso dos suplementos nutricionales orales, que estarían indicados como un aporte parcial para complementar esa dieta por vía oral hasta que os pacientes poidan alcanzar así o 100% dos requerimientos. Hai distintas fórmulas, desde fórmulas en polvo para añadir a líquidos, fórmulas líquidas, pero tamén fórmulas en consistencia de crema. A maior parte dos suplementos nutricionales orales son hipercalóricos e hiperproteicos e o que debemos recomendar aos pacientes é que a administración destes suplementos se faga sempre tras as comidas, o máis separado posible delas, para que non reduzca o apetito. Nas guías ESPEN, as recomendacións de uso destes suplementos nutricionales serían para aqueles pacientes con ingestas inferiores ao 50% dos requerimentos durante máis de unha semana ou entre un 50 e un 75% das súas necesidades durante máis de 2 semanas. Pasando ao uso de farmaconutrientes, pois como xa comentou Inés ao principio, o uso de corticoides e progestágenos, a evidencia é un pouco limitada
habría que valorar cada caso de maneira individual, prestando atención a valorar o beneficio e o riesgo e durante o menor tempo posible. En canto á suplementación con ácidos grasos omega 3 e aceite de pescado, presentan efectos beneficiosos en canto á capacidade para estabilizar o apetito, o peso corporal e a masa magra, e estarían indicados en pacientes con enfermedades avanzadas e que están a tratamento quimioterápico. Outros fármacos como os procinéticos serían útiles en pacientes que presentan sensación de saciedade precoz pola capacidade que teñen para estimular o vaciado gástrico. Por outro lado, non hai suficiente evidencia para recomendar outros fármacos como AINES, cannabinoides ou esteroides anabolizantes. Pasando aos inmunonutrientes, pois comentar un pouco distintas fórmulas que están enriquecidas con outros componentes, como por exemplo os aminoácidos ramificados. Atribúyense propiedades en canto á mellora da síntesis de proteínas musculares, pero hoxe en día non hai suficientes estudios para recomendar o seu uso en pacientes oncológicos. Pero sí que se recomenda, por exemplo, o uso de fórmulas enriquecidas con arginina e nucleótidos. Así recomendan concretamente en pacientes oncológicos con tumores a nivel digestivo que van a ser sometidos a unha resección quirúrgica, porque se lle asocian a utilización destas fórmulas con un menor riesgo de infeccións postoperatorias. Neste punto, comentar que en pacientes que se van a someter a un proceso oncológico a existencia dos programas SERAS, que teñen como finalidade reducir o riesgo de desnutrición, o riesgo de catabolismo e o estrés posquirúrgico. Baseas en 4 pilares fundamentales, que son os cribados nutricionales antes de cada intervención quirúrgica, evitar ou intentar reducir ao máximo o ayuno preoperatorio, a administración de líquidos e hidratos de carbono preoperatorios e intentar reintroducir a nutrición oral de maneira precoz tras a intervención quirúrgica. En canto á suplementación con glutamina e o uso de probióticos en pacientes que se van a someter á radioterapia, pois ocorre un pouco como os aminoácidos ramificados. Tampouco hai suficiente evidencia para que se poidan recomendar. En estes pacientes que se van a someter á radioterapia a nivel nutricional, habría que prestar máis atención a pacientes con cánceres a nivel de cabeza, cuello, tubo digestivo ou autórax. Tamén sería importante a detección e o cribado precoz de síntomas de disfagia para que evitar que poidan ver afectada a súa tolerancia oral. En o caso de pacientes que presenten mucositis grave pola propia radioterapia ou tumores obstructivos a nivel de cabeza, cuello ou tórax, habría que valorar o uso de nutrición enteral profunda nasogástrica ou por PEP. E para rematar, comentar tamén que hoxe en día hai ensaios clínicos en marcha de fórmulas enriquecidas con betaglutanos e DHA, pero como ocorre con outras fórmulas suplementadas, pois tampouco hai evidencia suficiente para recomendar o seu uso en pacientes oncológicos. Bueno, y ya por último, como conclusiones, lo que decíamos, la desnutrición mata, el diagnóstico precoz va a ser relevante y sobre todo el asesoramiento nutricional de nuestros pacientes. Que la desnutrición ha sido un término que ha ido variando, evolucionando a lo largo de los años y que su diagnóstico sigue siendo un reto. A pesar de ello, tenemos múltiples herramientas de cribado para optimizar el diagnóstico. Que el empleo de fármacos orexígenos tiene una escasa evidencia y debemos individualizar cada uno de los casos. En caso de requerir suplementos nutricionales, vamos a promover la vía más fisiológica, que es la vía oral, teniendo en cuenta el síndrome de realimentación y que después existe una evidencia limitada en relación a las fórmulas enriquecidas. Y ya por último, desde el Servicio de Oncología Médica y también el Servicio de Humanización de Lula, llevamos a cabo a lo largo de los últimos años una serie de sesiones, las cuales intentamos